capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Estamos aquí con Capybara Go, gente. Y pues bueno, tenemos la guía, más que todo introductoria, y para aquellos jugadores que ya son avanzados en este juego, por el tema de que aquellos que hayan desbloqueado ya el legado, tienen que comprender que tiene algunas cositas importantes, mecanismos. No hay que malgastar las cosas que te da el juego, porque esto marca un inicio de un progreso muy bueno o malo, dependiendo del punto en el que ya llevemos al desbloquear el legado de los héroes, ¿vale? Listo, gente. Hay dos formas de desbloquear esto. Una es prácticamente teniendo la capacidad de llegar al legado eórico. Prácticamente llegar a esta parte, dice legado élite prácticamente. Una vez completas todos estos, podríamos ir estos pasos hasta llegar al legado élite, que es el máximo de mejoras, donde tú subes vida, defensa y daño en estadísticas. Hasta que llegues al máximo podrás desbloquear el legado eórico que vamos a ver a continuación, o el legado élite, ¿vale? Otra función es prácticamente esperar hasta que el servidor, más o menos mientras vayan subiendo, se va desbloqueando poco a poco desde los 23 o 22 días desde que se crea un servidor. Esto es excepción porque hay jugadores que gastan mucho, gente, y prácticamente en una semana, 2 semanas ya lo desbloquean. Estamos hablando 14 días del juego, y usualmente la gran mayoría de jugadores free to play lo suelen alcanzar en 24 o 25 días, dependiendo de la actividad que tengas, etc, etc. Otra cosa importante, cuando ya llegas al capítulo 52, el juego, van a ver que algunos preguntan cuando ustedes viajan o prácticamente van en los mundos a partir del capítulo 52, te empieza a dropear libros, ¿vale? O sea, te empieza a dar libros durante la historia. Muchos preguntan ¿para qué es? Les vamos a especificar aquí a continuación porque esto es muy importante. Entonces, una vez desbloqueen el legado eórico, prácticamente es un requisito para ir al nuevo continente. Como yo ya soy un jugador que ya asistió a este evento, gente, ya lo completamos y todo esto es un requisito que a la final, a lo largo del tiempo, ustedes lo van a completar, así que no se preocupen, ¿vale? Una vez completan todo esto, no se preocupen por los diseños de que ahora ya saben que hay algo llamado aventurero, que prácticamente es algo muy chévere que implementaron dentro del juego. Lo que les puedo decir es que por ahora espérense, tengo que investigar un poquito más para traer una guía más detallada sobre esto, y sin duda lo voy a traer lo antes posible. Recuerden que después del reinicio de hoy, porque creo que voy a subir este video antes de que empiece el reinicio, me voy a apresurar porque es importante. Hoy, después del reinicio, estamos hablando siempre fijarse el horario UTC. Busquen en Google horario UTC cuando empieza el reinicio. Ahí empieza ya el evento nuevo, gente, que al parecer en el tema de aventureros, estos dos los vamos a poder conseguir dentro de ese evento. Por eso es muy importante tratar de ajustar todo para que puedan conseguirlos. Creo que este se va a poder conseguir con gemas y este va a ser de paga en el evento, ¿vale? Por ahora tenemos este que pagando $20 lo puedes conseguir, y es lo que estamos viendo a continuación. Pero por ahora no se especifique mucho en eso, sino vamos a entrar al legado. Después vamos a entrar como el tema de qué es lo que podemos hacer con el aventurero, ¿vale? Listo. Lo importante cuando ustedes empiezan en esto, les desbloquea el primer héroe élite, ¿vale? El héroe élite es el esqueleto, la categoría esqueleto. Ustedes lo que van a hacer es primero tratar de desbloquear su habilidad principal. Les va a costar un ítem que se llama, déjenme lo busco en la mochila. Se llama, déjame ver si lo tengo. Sí, acá lo tengo. Se llama Pacto de Élite. Cuando desbloqueas prácticamente la primera habilidad, que es esta, te consume un Pacto Élite por cada desbloqueo de habilidad. Desbloqueas esta habilidad, cuando diga 1 de 1, te va a permitir ya poder conseguir el siguiente héroe élite, ¿vale? El caballero igualmente, cuando ya desbloquees, igualmente te va a costar un pacto élite, 1 de 1. Te desbloquea el siguiente y así sucesivamente con los 4. Por ahora no hay más, ¿ok? Importante en esta parte. Hay que recalcar que para conseguir este pacto élite, gente, sí o sí nosotros tenemos que ir aquí al mercado negro. Bueno, no es el mercado, es el cristal mágico, la tienda de cristal mágico. Y aquí todas las semanas, gente, obligado, hay que comprar el pacto élite, ¿vale? No me había dado cuenta que aquí en la tienda de cristal podemos conseguir 10 fragmentos de este. Bueno, perdonen, gente, que me pierdo.
Eh, lo que sí o sí nosotros tenemos que comprar cada semana, gente, porque la tienda del Cristal Mágico se resetea cada semana. Todas las semanas tienen que comprar el pacto este porque solo les ofrece una vez por semana, ¿vale? Acá en el gremio pueden comprar libros, ¿vale? Pueden comprar libros, que esto ya lo vamos a ver a continuación. Yo no les recomiendo mucho aquí, ya que ustedes necesitan sí o sí, ahora se está dando cuenta que esto va a ser importante en el tema de qué cosas podemos gastar dentro de la tienda de gremio, porque hay cosas para mejorar el aventurero. Pero sin duda aquí yo suelo siempre comprar el tema de las piedras espirituales porque ayuda muchísimo. Y eso para desbloquear pasivas buenas ayuda bastante, ¿no? Lo que sí en el mercado negro, gente, todas las semanas sí o sí deben comprar con oro, ¿vale? Verán, una vez alcanzan el legado élite o el legado órico, ya, pues, ya empiezan a poder utilizar los héroes. La única forma de gastar oro a continuación es solo comprando libros. Ya no hay otra forma de gastar. Puede que en un futuro vayan a implementar otras cosas para poder hacer uso del oro. Pero por ahora recomendable, todo el oro que tengan, gástenlo en libros, no en aceleradores, porque por acá te ofrecen por 1.2 millones de oro, aceleraciones, y si tú vas a mejorar cualquier héroe prácticamente para acelerar, te dice aceleración, te cobra oro, ¿vale? Es desproporcional, prácticamente pierdes mucho más en gastar en aceleración que comprar libros, así que lo mejor, gente, es guardar todo el oro que posible para gastarlos solo en comprar libros y luego seguir mejorando los héroes, ¿vale? No vayan a cometer el error de sacarse pues para mejorar la aceleración porque les va a ir muy mal, ¿vale? Listo, a partir de este punto, el primer objetivo sería desbloquear todos los 4 héroes, ¿vale? Importante, aquí hay algo específico. Cuando tú vas por acá y quieres colocar un héroe de principal, lo que va a afectar dentro de este héroe son las habilidades base cuando lo quieras utilizar, más que todo las habilidades especiales de cada héroe. ¿A qué me refiero con esto? Vamos por acá. Por ejemplo, si yo tengo equipado a este me va a proporcionar una habilidad especial que es esta. Y si desbloquear esta habilidad me permite utilizar esta habilidad. Y si tuviera desbloqueado esta habilidad, esta de acá. ¿Okay? Si yo no uso este héroe, esta habilidad, aunque las tenga desbloqueadas, no las puedo usar en batalla. ¿Vale? Sí o sí debe estar colocado, como lo pueden ver aquí a continuación. Tiene que estar aquí colocado el huesito para que te aplique las pasivas que vayas desbloqueando. Ustedes pueden verificar de esta manera. Por ejemplo, le vamos a dar y a las flechitas inversas. Y aquí te dice qué habilidades de legado o habilidades pasivas tiene al momento de activar el legado élite del héroe, ¿vale? Entonces, si utilizo tengo la posibilidad solo de tener esta habilidad durante la batalla. Por ejemplo, no tiene ninguna. Esta no tiene ninguna. Solo tienen las básicas que hemos desbloqueado, que son estas. Pero no tienen las que son habilidades un poquito más importantes. ¿Vale? Por ejemplo, esta no tiene. Pero si vamos por acá al fantasmita, esta todavía no le desbloqueo, ya que el fantasma es el que más tarda en subir sus mejoras. ¿Vale? ¿A qué me refiero? El esqueleto es el primerito que ustedes sí o sí deben empezar a mejorar. ¿Vale? Siempre deben empezar a mejorar porque cuesta menos tiempo y a la final, por eso viene el objetivo de comprar la mayor cantidad de libros de todo lo que te ofrece la tienda del mercado negro, porque llega un punto donde se te acaban los libros y llegas a estancarte dentro de un punto y luego irías a otro héroe para seguir mejorándolo. Lo curioso de esto es que estas habilidades que vamos mejorando, estas son estadísticas pasivas, ¿vale? No significa que utilizando a hueso estas habilidades me van a afectar, y si quita hueso ya no me van a afectar estas habilidades. Estas habilidades son pasivas, son globales. Las únicas que entran en juego al momento de usar al héroe huesito es estas de aquí, las que desbloqueamos como pasivas, ¿vale? Lo demás sirve para mejorar las estadísticas de tu capibara en personajes de batalla y todo, PvP, lo que quieras llamarlo. Todo eso te va a ayudar, ¿vale? Entonces es importante ir mejorándolo. Yo por ahora ya voy mejorándolo, ya hasta cierto punto pues ya está siendo un poquito más lejano el terminar las mejoras, pero el huesito es el primerito que sí o sí deben mejorar a tope, porque si ustedes se van dando cuenta en el tema de la mejora de los equipos, por ejemplo, yo puedo mejorar máximo hasta ahorita al nivel 80.
Si le quiero avanzar, me pide mejorar cualquier legado a grado 3, ¿vale? Ahorita, dentro del legado, en el tema de huesito, tengo el legado 2, que es este. Este es el legado 1, este es el legado 2, que marca aquí, y el legado 3 es de aquí. Como este cuesta menos tiempo para subir las mejoras, etc., alcanzarás mucho más rápido el legado 3 y me permitiría a mí mejorar los equipamientos de 80-90, gente. Solo llegando al legado 3. Si nosotros nos vamos a mejorar caballero, gente, caballero, obviamente depende el héroe principal. Les voy a recomendar cuál utilizar de principal dependiendo de lo que ustedes lleven también. Esto es dependiendo de la estrategia y arma que lleven. Porque el arma depende mucho tu estilo de juego, ¿no? O sea, marca mucho el estilo de juego que vayas a llevar. Por ejemplo, caballero tarda un poquito más en mejorar sus habilidades, ¿vale? Tarda un poquito más. Demora unas horas más. El de rango que es Ranger demora muchos más, gente. Y por acá el fantasma es el que más tarda en mejoras, gente. Yo hasta ahora donde he ido mejorando solo he llegado hasta este punto porque tarda demasiado en mejorarse, gente. Entonces yo les digo, si vayan preparándose más que todo por el tema de lo que quieran hacer. Recomendaciones: esqueleto es muy bueno para aquellos que quieran jugar por el efecto que tiene. Mira, tasa de combo, tiene daño de chi de espada. Es muy bueno para los que llevan martillo y espada, ¿vale? Muchísimo, muy bueno. Si llevas arco, puedes trabajar un poco más adelante. Vamos a ver una guía más avanzada sobre el tema del mestizaje. Es más que todo no solo centrarte en el tema de arcos con full crítico, sino mestizarte, hacer un poco con combo para maximizar un poco tu daño. Pero eso es unas guías más a futuro. Por ahora se recomienda utilizar con espadas y martillos. Martillo estamos hablando el hongo y el durian, ¿vale? Por acá estamos viendo el caballero. Por ejemplo, aquí tiene lanza de luz, ignorar combos. Por acá mira, tasa de contraataque. Esto por ejemplo es muy bueno más que todo para los que llevan martillo, gente. Martillo tiene mucho contraataque y ayuda bastante, ¿vale? La espada se aprovecha más con el primero, ¿vale? Porque te da mucho efecto de combo. Y este es contraataque, mucho mejor para martillo. Pero puedes jugar este también con espada, si es que quisieras jugar con un contraataque, pero le sacas mejor rendimiento al tema del martillo. Esto siempre hay que fijarse. Este más que todo es lo que marca el inicio de la estrategia que lleves. Si dice tasa de contraataque, martillo de una. Si este dice, que es el segundo, dice tasa de combo, espada. Espada da combos, martillos contraataque. Por acá Ranger diría que los más tops serían este y este, ¿vale? Ranger prácticamente es para los que juegan arco con susurrador porque mejora mucho el daño de la daga, ignora la esquiva, ¿vale? Y por acá te dice que la tasa de críticos del arma aumenta a 10%. Esto significa que los críticos por ataques básicos van a ser con más probabilidad de ser críticos, ¿no? Esto ya lo especifiqué en anteriores videos. Tasa de críticos aumenta la probabilidad de que por ataques básicos pegues un crítico. Eso es importante. O sea, usualmente al momento en el que llevamos, si tú tuvieras un arma como esta en mejora 2, tienes 35. Si lo sigues subiendo, esto suele subir un poquito más, ¿vale? 35%. Ya con ese héroe de Ranger subirías a 45 nada más. Y con la montura del dragón subiría 15% más. O sea, tienes más chances de pegar críticos. Entonces es muy bueno esa parte. Se utiliza mucho para el tema de críticos y ese tipo de cosas. Pero yo uso mucho el fantasma porque me ha ayudado bastante. Tiene una habilidad especial que esto no lo mencioné. Por ejemplo, sin desbloquear nada de esto, solo por participar en batalla, le da un efecto negativo al enemigo que reduce el daño de combo del objetivo en 30%. Si te enfrentas, por ejemplo, a una espada, este es muy bueno. No te haría tanto daño durante el combo si es que te enfrentaras a una espada. Por ejemplo, el caballero te da una reducción de contraataque. Cuando te enfrentes a durianes, la reducción de contraataque es mucho menor a ti cuando te quiera contraatacar el enemigo. Por ejemplo, este reduce mucho el tema del daño crítico. Va muy bien contra los que lleven arcos y ese tipo de cosas. Ayuda bastantísimo. Pero sin duda el más OP es este porque este reduce daño de habilidad del objetivo, gente. La gran mayoría de cosas del juego giran en torno a habilidades. Mascotas tiran habilidades, daño de habilidad. El personaje cuando se carga la habilidad de ira, la barrita de abajo, tira su golpe de habilidad
depende del arma que lleve, etc, etc. Reduces daño de habilidad. Si llevas en el modo historia un personaje que acumule cierta cantidad de daño, reduces el daño de sus habilidades. O sea, prácticamente reduce la gran mayoría de habilidades dentro del juego. O sea, el juego gira en torno a habilidades y esto es muy bueno. Lo reduce en 30%. Si desbloqueas esto, te va a dar un efecto de daño de fuego, daño de relámpago, tasa de ignorar, inmunidad al control 10%. Mira aquí, 30% de daño de fuego y de relámpago y tasa de ignorar inmunidad al control 10%. ¿Vale? Esto dice tasa de ignorar el efecto de control es cuando te quieran envenenar, aplicar fuego, ese tipo de habilidades que de alguna manera tienen efectos en ti. Tienes un poquito de probabilidad de ignorar ese tipo de efectos si es que te enfrentarás a jugadores que juegan esas estrategias, ¿no? Entonces es importante. Y una vez desbloqueando esto, gente, te aumenta el daño de habilidad en 40%. Es God, por eso es que usualmente suele tardar mucho más en mejorar. Pero sin duda, gente, hay que comprar todos los libros de la tienda porque una vez desbloqueas todas las mejoras posibles de Huesito, irías tal vez a mejorar fantasmas si es que quisieras llevar la estrategia de reducción, o si no, te gusta más el tema de tener más críticos, y con el susurrador va muy bien porque mejora el daño de las dagas. O sea, depende mucho del estilo que lleves. Como yo no juego mucho dagas, sino solo tengo doble anillo, este más bien va para susurrador, porque susurrador gira en torno a dagas, ¿no? Entonces depende mucho de tu estilo de juego, entonces ahí pueden usarlos. Ahora, hay que tomar en cuenta que los jugadores más pay to win del juego, en tema de los legados, pues ya no empiezan a utilizar los básicos del juego, sino que empiezan a desbloquear gente los que están acá. Y sin duda este gente va a llegar en el evento actual que va a salir al reinicio. Y va a estar muy cheto, gente. Obviamente me imagino que va a ser pay to win, así que los que puedan gastar, pues sáquenselo. Va a ser muy buen héroe, parte de ayuda para tu equipo y todo eso. O sea, les va a ayudar bastante, gente. ¿Qué les puedo decir? Si pueden utilizarlo, adelante. Es muy buen héroe por lo que describe gente, y cuando lo lleves a dorado y a mítico va a ser una locura eso. Solo que es un poquito caro. Ya veremos quienes gastan bastante para llevarlo tope. Pero esto es lo que tenemos a continuación. Ya como les digo, estos bases ya no lo utilizan porque hay otros mejores. Por ejemplo, este es el mejor DPS del juego que hay. Se juega mucho. Si ustedes más o menos quieren buscar una buena combinación, primerito tienen que buscar este, gente, ¿vale? Buscar este y este, ¿ok? Primerito este, luego este. Me dirás, Tony, ¿cómo puedo sacar esto? Cuando fue el evento pasado, el evento de Navidad, donde hubo un evento de pesca, gente, por eso yo no ajusté ese evento con la mejor cantidad de diamantes. Solo tenía como 7000, 8000 diamantes, gente. Y no me alcanzó para nada. Me alcanzó solo para desbloquear un héroe S que fue este. Si lo hubiera hecho bien, gente, me sacaba un héroe S. Otras marcas me hubiera sacado para mejorar un tesoro de mi arma, que sería el arco de ángel. No me dio la chance porque no me preparé para estos eventos y no lo sabía. Entonces, por eso se recomienda mucho guardar las gemas cuando ya sabemos que está cerca un evento, para tirarle todo ese evento y por lo menos sacarte en esos eventos. Como les digo, en el evento de la pesca te daba un cofre donde podías elegir qué héroe querías de calidad épica. Yo escogí el caballero del fin, God, gente, no me arrepiento. Es el mejor héroe para PvP porque te da una cantidad de escudo brutal. Este es el mejor DPS, así que prácticamente si lo llevas, muy God. Como yo no lo tengo, no he tenido suerte por el tema de las aperturas, etc, etc. Ahora, si no quisieras esperarte esos eventos, también puedes tirarle en el deseo. En el apartado del deseo vamos a tirar por gemas o por estos pergaminos de deseos, que ahora con la actualización que hubo hace algunas horas implementaron de que ir por la torre de desafío a partir del nivel 100 en adelante te empieza a dropear cada 10 pisos más o menos. Si derrotas al jefe final te empiezan a dar 2 de los pergaminos de deseo cada vez. Yo ya avancé un poco, me detuve porque sí están algunos enemigos un poco fuertes. Bueno, esto es conforme vayan avanzando, van desbloqueando ciertas cositas. Entonces, por ahora, vamos a ver cuando vayan a tirar aquí qué es lo que deben hacer. Importante, cada vez que tires, por ejemplo, si tiro 10 aquí, mira, te da esta acumulación, te dan esto. Vamos a ver si tenemos suerte. No tuvimos suerte, ¿vale? Nos salió estos ciertos fragmentos. Ahora se acumulan estas bolitas de cristal. La gran mayoría de veces vas a tener que escoger los 16 sombrillitos mágicos, ¿vale? ¿En qué ocasiones tienes que escoger el lado derecho? Ya les voy a especificar en qué ocasiones deben escoger el lado derecho. El lado derecho se escoge cuando
tienes una marca en específico que quieres subir. Por ejemplo, las mejores marcas actualmente, gente, son esta, que es el efecto de combo. Tenemos uno que es de marca, que es este, gente, el contraataque. Bueno, va a depender de cómo juegues. Si eres combo para espada, te va mucho mejor esto, pero como ya saben, en un futuro voy a hacer una guía donde tú puedes mestizar tus equipamientos, tu estrategia. Entonces es muy bueno esto para que lo vayan aplicando. Esto que te dice aura de espada de ataque básico va muy bien para los que llevan espada. Pero sin duda, gente, el más OP sería este, llevarlo de principal, porque te da más 10% de daño de veneno, relámpago. Para los que lleven lanza de Thor, etc. Les ayuda muchísimo. Probabilidad de crítico de la habilidad más 15% si lo llevaras a mítico. O sea, esto ayuda bastante, gente. ¿Vale? Ayuda bastante. Este es muy meta. También podrían llevar este porque te da un escudo al inicio de la batalla. Está muy bien. Pero sin duda los que más fácil se van a poder subir, gente, son este. Pueden llevar este de contraataque. Hay uno que daba un golpe pesado, gente. Déjame ver este. Este, por ejemplo, te dice tasa de combos más 10%, también es bueno. Este, por ejemplo, cada turno va a lanzar un rayo muy bien con el arma de Thor, gente. Con el artefacto de Thor les va a ayudar muchísimo. Este es muy bueno, gente, para los que llevan susurrador, pero le saca muchísimo. Se vuelve muy roto cuando está en mítico, gente. Porque dice todas las dagas pueden activar onda de fuego. Y al enemigo le vas a aplicar un efecto de madera brutal con esto, ¿vale? Pero va a depender muchísimo llevarlo a esa categoría altísima. Pero por ahora, como les mencionaba, si en los sombreritos te da a escoger sombreritos o fragmentos por mejorar este, yo escojo este mucho mejor. Lo que pasa, gente, es que se escoge de esa manera, ya que si nosotros vamos aquí al deseo, esos sombreritos te van a servir para acumular aquí dentro de esta bolita de cristal, ¿vale? Aquí no puedes escoger qué es lo que te puede salir. Te puede salir una marca muy mala, un héroe muy malo y prácticamente vas a confiar en la suerte. Por ejemplo, yo guardé esto para tirarlo hoy y vamos a ver qué es lo que nos sale. Mira, me salió una marca que es daño básico global, ¿vale? No está tan mal, ¿vale? No está tan mal. ¿Qué digo? ¿Es marca o es héroe? Déjame verlo. Sí, es una marquita, gente. Por ejemplo, te dice daño básico global. Me va a dar más 10% de daño básico global. Podría quitarlo con tasa de combos. Podría quitarlo. Es que actualmente este me da solo vida, gente. Hasta que no puedas mejorarlo, este por ahora no me va a ayudar mucho. Preferible utilizo este, gente. ¿Vale? Porque me va a dar mejores bonificaciones. Miren, este me va a dar rayo por turno. Ok, y este me va a dar contraataque, ¿vale? Como yo no juego al contraataque, esto lo descarto, gente. Si tú juegas martillo, sí o sí tienes que usarlo. Entonces, así poco a poco les va a ir saliendo las cosillas del juego, gente. Como van viendo. Me salió este, mira, me dice que lo puedo avanzar. Ahorita ya está en calidad rara. Y listo. Voy a tirar aquí 10 de estas. A ver si tenemos ahí chance de saber para que vean. Miren, ahí me salió algo épico. Que me salió 3 fragmentos de este, listo. Por ejemplo, salió este que te da el tema del contraataque. Como no me favorece a mi, gente, escoge solo los sombreros mágicos. Va a depender mucho de lo que es lo que lleves tú. Vamos a ver por acá. Vamos a ver qué nos sale. No nos salió nada. Uy, un pergamino, miren. Aquí también te da la opción de que te salgan los pergaminos élites, gente. Mira, yo prefiero obviamente los sombreritos. Listo. Me dieron 20 fragmentos del que prefiero mejorar, mira eso. Perfecto. Listo. Miren, me dieron 20 de estos. Eso es muy bueno. A la final es tema de suerte, ¿no? Perfecto, vamos a ver qué nos sale. Listo, me dieron otros 20 fragmentos. Perfecto. Por ejemplo, mira, no me sale de lo que yo sí o sí quisiera mejorar. ¿Okay? Vamos a ver, me dio otra acumulación. No, solo los sombreritos, gente. No nos favorece mucho eso, así que lo dejamos ahí. Les recomiendo, aquí no le tiren mucho porque es demasiado caro mejorar esto. Mejor esperarse eventos, guardar las gemas para eventos, donde te da la oportunidad de escoger un héroe que tú quieras, ¿vale? Te favorece muchísimo más, como el evento que hay a continuación. Por ejemplo, esto ya lo puedo avanzar a mítico. Ahora me da el efecto de combo y va a ser mucho más OP. Ya verán, este efecto de combo lo pienso tal vez cambiar, es porque este me dice cada 4 turnos lanza fuego, tiene 50% de probabilidad de activar onda de fuego. Este creo que lo voy a quitar, gente. Lo voy a quitar y voy a poner este. Voy a poner porque me da vida y comienzo con combo.
y esos efectos suelen ser un poquito mejores. Esperemos seguirlo subiendo para que nos dé un poquito más de bonificaciones. Y por acá el efecto de combo más 10%. Mira, van de la mano con este. Entonces es una estrategia que van a ir llevándolo ustedes. Actualmente va a depender mucho de qué tanta suerte tengas con los héroes. Pero importante, aprovechen muy bien el oro. Aprovechen muy bien el evento que está por llegar, gente, porque si se lo pierden o no ahorraron la gran mayoría de gemas que deberían gastarse para este evento, pues no lo van a aprovechar a tope. Así que importante, tírenle todo, ahorren, experimentemos cómo va a ser el evento, porque ahora vino esta nueva función del aventurero, ¿no? Que es algo nuevo y lo vamos a ver a continuación. Sin más que decir, les agradezco muchísimo el gran apoyo, gente. Espero que se lo hayan pasado muy bien. No se olviden dejar su poderoso like y suscribirse, y nos veríamos dentro de una transmisión, tal vez hoy en la noche, gente, porque vamos a ver, repasar todas las cosas que tiene el evento, y nos veríamos dentro de poco, gentita. Cuídense mucho. Bye bye.